No cesan las felicitaciones internacionales a Emmanuel Macron tras la reelección del domingo. Ahora la atención se centra en las elecciones legislativas de junio, que determinan la composición de la Asamblea y por tanto la gobernabilidad para este segundo mandato. En Ucrania hay una posibilidad real de una guerra nuclear, según el canciller ruso Sergei Lavrov. No obstante, el funcionario aseguró que este tipo de conflicto es inadmisible para Moscú. Desde Kiev, los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos informaron que Washington reabrirá su embajada próximamente y anunciaron ayuda adicional por más de $700 millones. Un tribunal del estado de Texas en Estados Unidos suspendió la ejecución de Melissa Lucio, una mujer sentenciada a muerte hace 14 años por el fallecimiento de su hija Mariah, de 2 años. La defensa argumenta que la niña murió por una lesión cerebral tras caer por una escalera. El caso será revisado por una corte inferior. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Francia y hacemos un recorrido por las reacciones internacionales a la reelección de Emmanuel Macron como presidente. De Europa a Estados Unidos, pasando por Ucrania y Rusia, los mensajes han sido mayormente positivos. La rapidez de las reacciones muestra el alivio. Apenas se anunciaron los resultados, numerosos jefes de Estado felicitaron al presidente, empezando con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. En francés, el jefe de Estado se alegró de la victoria de un amigo de Ucrania. Felicidades a Emmanuel Macron, un real amigo de Ucrania, por su reelección. Le deseo nuevos éxitos por el bien del pueblo francés. Aprecio su apoyo y estoy convencido que seguiremos avanzando juntos hacia victorias comunes, hacia una Europa fuerte y unida. Alivio más que todo del lado europeo, donde la posible elección de Marine Le Pen preocupaba. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo estar encantada. Y el canciller alemán Olaf Scholz vio en este voto un mensaje fuerte de los franceses a favor de Europa. Del lado británico, el escrutinio de continuidad es una buena noticia, especialmente de cara a la crisis ucraniana. Creo que es muy importante que tengamos en París un presidente en quien se pueda confiar, especialmente frente a los desafíos internacionales más importantes y particularmente con respecto a la situación en Ucrania. La guerra en Ucrania y la perspectiva de una unidad occidental renovada son también el fondo del mensaje de Joe Biden en Twitter. Felicidades a Emmanuel Macron por su reelección. Francia es nuestro aliado más antiguo y un socio clave para asumir los retos mundiales. Me alegro de la continuación de nuestra estrecha cooperación, especialmente respecto al apoyo a Ucrania, la defensa de la democracia y la lucha contra la crisis climática. Reacciones más moderadas del lado ruso. El Kremlin se conformó con un mensaje lacónico varias horas después del anuncio de los resultados, deseando también salud al presidente. Macron, el candidato de Europa. Como en 2017, el presidente reelegido llegó al Campo de Marte en París para su discurso de victoria con el himno europeo. Hablamos ahora de la ofensiva rusa en Ucrania. Las fuerzas de Moscú continuaron sus ataques y bombardeos en diferentes puntos de la geografía ucraniana, entre ellos Mariupol en el sur y Lviv en el oeste del país. En la jornada, 5 personas perdieron la vida en los ataques, mientras la comunidad internacional continúa dando su apoyo al gobierno de Kiev a través de la diplomacia. Hasta la capital ucraniana llegaron los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos y anunciaron la reapertura próxima de la embajada, además de una ayuda adicional de más de $700 millones para Ucrania. Este lunes, las fuerzas rusas siguieron atacando a la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol, donde están refugiados combatientes ucranianos. Los habitantes de la ciudad esperan más bombardeos. Tenemos que restaurar la ciudad después de todo este juego de guerra. Pueden ver por ustedes mismos cómo es. Ahora está tranquila, pero solo por ahora. Otros bombardeos fueron reportados en instalaciones ferroviarias de la región de Vinnytsia, en el centro del país, matando a por lo menos 5 personas, mientras que una explosión provocó el incendio de la estación de Krasny cerca de Lviv. La comunidad internacional sigue apoyando a Ucrania.
Antony Blinken anunció el regreso progresivo de los diplomáticos estadounidenses al país en una conferencia de prensa en Polonia tras haber viajado a Kiev. Parte de nuestro compromiso de cara al futuro implica una serie de cosas que pude compartir con el presidente Zelensky ayer, incluyendo el regreso de los diplomáticos estadounidenses a Ucrania a partir de la próxima semana. Estados Unidos también anunció una nueva ayuda militar de $700 millones. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo en Turquía, donde fue recibido por el presidente Erdogan. Esta semana también viajará a Moscú y Kiev. Mientras que el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy, rechazó la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania. No creemos que un alto al fuego sea una buena opción en este momento, porque la única ventaja que dará es la posibilidad de que las fuerzas ucranianas se reagrupen y lleven a cabo más provocaciones como la de Bucha. Rusia sigue acusando sin pruebas a Ucrania de haber creado desde cero las matanzas de civiles en Bucha. En otras noticias, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, argumentó que liberará a inocentes. Así defendió el controversial indulto que le otorgó a Daniel Silveira, un diputado bolsonarista por Río de Janeiro, que fue condenado a 8 años y 9 meses de cárcel por promover actos antidemocráticos. El decreto de gracia e indulto es constitucional y se cumplirá. En el pasado liberaron bandidos y nadie habló de eso. Hoy libero a inocentes. Lo que queremos de los poderes de Brasil es que miren a Brasil y no al poder. Si cada poder quiere disputar la presidencia, puede. Cada de cada poder, si quiser disputar a presidencia, está abierto. Hay varios partidos que ofrecen vacantes. Tal vez esta persona sea la tercera opción. Vamos a Estados Unidos, donde el foco se centra en el caso de Melissa Lucio, una mujer estadounidense de origen mexicano que en 2007 fue condenada por la muerte de su hija de 2 años. El miércoles iba a recibir la inyección letal, pero una corte de apelaciones suspendió la ejecución y le ordenó a un tribunal menor que revise el caso. Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24, nos contó detalles de este proceso y por qué hasta ahora se suspende la ejecución. Sí, Melissa Lucio llevaba 14 años en el corredor de la muerte. Muy poca gente conocía de su caso hasta que hubo un documental de una documentalista francesa que puso este caso en la luz pública. El documental se llama Lucio versus el Estado de Texas. En este documental, la documentalista muestra errores judiciales y efecto de este documental que llegó incluso hasta los oídos de Kim Kardashian y de otras personalidades acá en Estados Unidos que se pronunciaron para que le dieran el perdón a Melissa Lucio. Entre otros fallos judiciales, hay que resaltar el tema del interrogatorio que se le hizo inmediatamente después de que declararan muerta su niña Mariah de 2 años. La policía, los paramédicos le informan a la policía que hay algo raro porque hay muchos moretones en el cuerpo de la menor y hay un dolor de cabeza, un golpe en la cabeza que la menor sufrió de 14 pisos que cayó esta menor y entonces cuando Melissa Lucio habla con los paramédicos y explica qué fue lo que pasó, lo explica en una casa diferente a donde estaban esa escalera de 14 pisos donde cayó esa bebé. Lo que dicen los paramédicos en esa nueva casa que apenas tenía 2-3 escaleras es que era imposible que ese golpe en la cabeza fuera causado por 3 escalones. Esto escala de forma que se sale de control, se hace el interrogatorio, las autoridades hacen este interrogatorio ese mismo día y ese mismo día en este interrogatorio Melissa Lucio termina por presión de las autoridades diciendo que a lo mejor sí era culpable, pero lo negó casi 100 veces antes de decir esto que terminó siendo la prueba para que le dieran la pena capital. Pasamos a Perú. El presidente Pedro Castillo presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional. La propuesta busca que una asamblea constituyente elabore una nueva Carta Magna, por lo que el mandatario pidió que se realice un referendo en el que se le pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo o no. Si es aprobado por los legisladores, la consulta se celebraría en octubre, en medio de las elecciones municipales. Sin embargo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ya calificó de inconstitucional e inviable la iniciativa. Ese es un tema que no está en la Constitución, es inconstitucional. Es inviable, por lo cual
Si envían eso, podrían ser pasibles de una denuncia constitucional. Este Ejecutivo siempre ha querido cerrar el Congreso, nunca ha querido gobernar con el Congreso. Así llegamos al final de este informativo, pero volvemos en breve con más noticias aquí en France 24.